Comenzamos nuestro repaso por las colecciones de Python con las tuplas. Vamos a ir a la fase 2 del manejo de datos y optimización y tema 4, colecciones de datos. Aquí ya tenemos la lección de las tuplas para trabajar con este fichero del notebook. Las tuplas son unas colecciones parecidas a las listas, con la diferencia de que estas son inmutables. Se utilizan para asegurarnos de que determinados datos no se pueden modificar. Python utiliza tuplas en algunas funciones para devolver resultados inmutables, por eso conviene saber identificarlas. Una tupla se declara muy fácilmente. Es parecida a una lista, pero cambiando los corchetes por un paréntesis. Por tanto, creamos un paréntesis y dentro podríamos poner varios elementos como si hiciéramos una lista. 100, hola. Aquí puedo poner una lista dentro de una tupla, pero esta no se podrá modificar, esta lista. Y por ejemplo otro número, menos 50. Si mostramos la tupla, pues lo que tenemos es una especie de lista, pero como veis, delimitada por paréntesis. Las tuplas, al igual que las listas, aceptan indexación y slicing. Por ejemplo, podemos consultar el primer elemento a través del índice 0 o el último elemento con el índice -1. También podemos utilizar el slicing, por ejemplo, para mostrar desde el segundo elemento de índice 1 hasta el final, o desde el tercer elemento, que es la lista, o podemos acceder a los valores internos de la lista como hacíamos pues con listas dentro de listas, refiriéndonos a los elementos, por ejemplo, 0, 1, 2 y otro índice con el elemento que queremos mostrar, por ejemplo, el primero de la lista, o el último con un -1. Sin embargo, como ya hemos dicho, la diferencia es que una tupla no se puede modificar su valor, así que si intentamos redefinir uno de sus valores con el índice, por ejemplo poniendo aquí un 50, nos da un error y dice que la tupla no soporta la asignación de ítems. Pero si bien podemos saber su longitud utilizando la función len o la longitud de la lista dentro de la tupla, len tupla 2, así, también 4, aunque si borrásemos algún elemento pues daría lo que mide la lista interna, ¿no? Esta de aquí. Algunos de los métodos internos que comparten con las listas son, por ejemplo, el index. Podemos utilizar index para buscar un elemento y saber su posición, pero devolverá un error si no lo encuentra. Por ejemplo, si buscamos dentro de la tupla el valor 100, que ya no lo tenemos porque, o sí, porque lo tenemos aquí arriba, podríamos buscar el valor 100 y nos dice que se encuentra en el índice 0. De hecho, si la consultamos, ahí la tenemos, el valor 100 al principio, ¿no? También podríamos buscar con el index, pasándole, por ejemplo, una cadena, la de hola, pues nos dice que está en la posición 1. Pero si intentamos buscar el índice de un elemento que no está en la lista, perdón, en la tupla, por ejemplo, otro, pues nos dice que no se encuentra y nos da un error. Value error. Otro método también interesante de las tuplas, compartido con las listas, es el count. Todos estos métodos los veremos más en profundidad en otra lección, pero os introduzco algunos para que vayáis viendo. Por ejemplo, el count nos permite contar el número de elementos repetidos o no que puede haber dentro de una tupla. Por ejemplo, aquí tenemos la tupla 100, hola, 1, 2, 3 en una lista y -50. Por tanto, ningún elemento estará
más de una vez, pero por ejemplo si buscamos cuántas veces está el elemento número 100, nos dice que una. Y si buscamos un elemento que no está, por ejemplo algo, una cadena que no está, nos dice que no está ninguna vez, 0 veces. Y si declaramos la tupla y ponemos algunos elementos repetidos varias veces, el 100, luego un 50 y otro un 10, por ejemplo, y hacemos el count, tupla, count del 100 ahora, pues nos dice que hay 3 100 dentro de la tupla. Por último, algunos métodos que evidentemente no comparte con las listas puede ser el append, que es el de añadir elementos, dado que la tupla no se puede modificar, no tendría sentido que tuviera ese método. Por tanto, si intentamos hacer un tupla append de cualquier elemento, pues nos da un error y dice que no tiene este método, este atributo o como queráis llamarlo. Y aparte de esto, pues como son muy parecidas a las listas, ya poco más hay que comentar sobre ellas.